Seguimos con Latina Tech, con Mauro Berchi, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Hola, ¿qué tal? Y otra vez acá en Latina Tech. Gracias por estar del otro lado. Qué alegría después de un receso para descansar y retomar en el comienzo de año. Latina Tech sigue siendo la propuesta de tecnología de Latinísima Radio. Ya sabés, sigamos por diferentes canales. El contenido de Latinísima Radio está disponible en el propio sitio web, desde luego, latinísima.net, pero también podés verlo, vas a encontrarlo en Euforia, donde se traduce o se convierte en podcast, y también en Roku y en Fire TV, según las plataformas que tengas, y en tu Smart TV podés elegir. Y luego, vamos subiendo contenido a YouTube, siempre priorizando que te descargues la aplicación como otra posibilidad más. Y esto digo en el sentido de estar en contacto con todo el ecosistema de contenidos de la emisora. Por lo tanto, no inmediatamente, pero sí a posteriori, con una semana o dos, van los contenidos estando disponibles gratuitos en YouTube, que es la plataforma por excelencia de contenido de estas características. Pero primero le damos, prioridad, valga la redundancia, a quienes tienen más relación con nuestros propios canales de difusión. Este programa, que estamos compartiendo, y el siguiente, muy probablemente por lo complejo del tema, vamos a ocuparlo algo que fue noticia durante esta semana y es muy muy fuerte para el mundo de la tecnología, no podíamos esquivarlo. Saben ustedes que Latinísima transmite desde Miami, entonces hacia toda América del Norte y obviamente a través de internet y etcétera, al mundo entero. Pero aquí en Estados Unidos, y con impacto sin ningún lugar a dudas en el mundo entero, una noticia de tecnología bien propia de este programa, en donde habitualmente analizamos software, ustedes saben, y sistemas que son los que más atraviesan la sociedad. Lo hemos hablado mucho, hemos analizado mucho acerca de blockchain, porque es una herramienta emergente de descentralización de información que puede potencialmente cambiar la manera en que gestionamos la información, dónde la almacenamos, cómo accedemos a ella, etcétera. Y así otros, pero sobre todo siempre entendiendo cómo la tecnología impacta en la sociedad, cómo la incorporamos a nuestra vida, cómo cambia la tecnología nuestra manera de vivir. Y estos días conocimos un titular que fue explosivo, como suele ocurrir con esta administración, y que tuvo que ver con Anthropic y la inteligencia artificial, y su uso precisamente por el gobierno en básicamente cuestiones vinculadas con seguridad, ya sea hacia adentro de los Estados Unidos o en los diferentes frentes bélicos que en este momento el país sostiene. El más importante, el más destacado, sin ningún lugar a dudas, es en Medio Oriente con Irán y el impacto que lo que pasa con Irán tiene en el resto. Realmente esa es la noticia del momento, o el hecho destacado casi para el mundo, al menos para Occidente, diríamos, ¿no? Al menos para Occidente y Oriente cercanos, digamos, Medio Oriente. Es imposible estar ajeno a ello. Lo que se supo fue que, y supongo que lo saben, y ese es como el titular, voy a empezar por acá, que el gobierno de Estados Unidos tiene varios contratos firmados con la empresa Anthropic. Es una empresa de desarrollo de inteligencia artificial de grandísimo nivel, cuyo producto más conocido para el público, para los usuarios comunes, como ustedes y como yo, es Claude. Y Claude viene a ser un ChatGPT, ¿ok? Es un agente, lo que denominamos agente de IA.
También está Copilot, ustedes saben. Ahora supongo que están viendo a Gemini embebido en las búsquedas de Google y de Chrome cada vez más. Alexa hace mucho tiempo también lo conocemos. Está Grok en X, que es la que antes era Twitter. Es un agente de IA. En principio, un agente conversacional a quien le hacemos preguntas, nos asiste. Después algunos tienen perfil más de creación de contenido, otros tienen más perfil de redacción de textos, otros tienen más perfil de elaboración de respuestas y de guía para determinadas cosas. Lo cierto es que Claude es verdaderamente muy bueno, mucho más orientado a tareas específicas. Si lo comparamos, por ejemplo, con ChatGPT, que se propone como tratar de dar respuesta a todo lo que el cliente o el usuario necesite. Pues bien, el gobierno de Estados Unidos firmó con la empresa Anthropic, que fue fundada, dicho sea de paso, por dos hermanos, un hermano y una hermana, que eran antiguamente empleados de OpenAI, o sea, la empresa que desarrolló ChatGPT. Ellos dos se van en 2011-2012 de OpenAI por no estar de acuerdo con algunas de las políticas de la empresa y fundan Anthropic. Y al día de hoy la empresa tiene, insisto, con el gobierno de Estados Unidos varios contratos en los que es proveedor de tecnología. Bien, y ahí estamos viendo la placa, porque se produjo el siguiente, gracias Carolina por estar muy atenta, nuestra directora, se produjo el siguiente, digamos, como mínimo desacuerdo, llamémoslo así. El gobierno de Estados Unidos, al abrir frentes bélicos en Medio Oriente, previamente el episodio en Venezuela, le pide a Anthropic que le dé permiso, es decir, que abra el software a utilizaciones que son legales en virtud de la serie de normas que regulan el uso de la inteligencia artificial por parte del gobierno, en especial del Departamento de Defensa aquí en Estados Unidos, y hace foco en dos usos. Le dice, bueno, yo necesito dos cosas fundamentalmente. Una, necesito que ciertas armas que estoy utilizando en los distintos, insisto, escenarios de conflicto, digamos, sean autónomas. Ustedes saben, en la inteligencia artificial, por supuesto, hay muchas variedades. No quiero ponerme técnico en esto, pero la más robusta, la que mayor capacidad de autonomía tiene, por ejemplo, es la que utilizan los drones, que todos hoy estamos viendo probablemente con asombro cómo son digamos, elementos voladores, drones como los que a veces tenemos la oportunidad de volar, en mi caso, con fines recreativos o para filmar y otros para solamente divertirse y así. Estos son no tripulados, no hay muchas veces nadie que los maneje, tienen un software con inteligencia artificial que guía ese objeto y lo guía normalmente hacia un objetivo con fines claramente militares y de ataque. Bien, entonces el gobierno le pide, ok, hay ciertas armas que estoy utilizando que quiero que sean completamente autónomas, por lo tanto necesito que la inteligencia artificial que me provee Anthropic, acceda a esta funcionalidad. Y número dos, necesito que me permita hacer cibervigilancia hacia adentro del país. Esto es, necesito, con los elementos que tengo de software de la empresa, poder identificar gente dentro del país, también con fines militares, de seguridad, utilizado esto por fuerzas de seguridad estadounidense. ¿Qué responde frente a eso Anthropic? No. Acá tenemos un problema, un conflicto ético. Nosotros, como compañía, tenemos en nuestras políticas y en nuestros principios que esas dos cosas
no estamos dispuestos a brindarlas. ¿Sí? Es decir, nuestra tecnología, firmamos contrato, nosotros le proveemos tecnología, pero tenemos estas dos limitantes. Si se trata de la ejecución de armas con fines digamos, de destrucción, no estamos de acuerdo y no permitimos que nuestro software se utilice con absoluta autonomía, es decir, sin intervención humana en el proceso de ataque, en el proceso de ejecución, de aprobación de cada acción del software. ¿Ok? Punto 1. Y punto 2, no, la otra restricción ética que tenemos es que con fines militares hacia adentro para identificación biométrica, ustedes saben que hoy hay cierta clase de cámara capaz de identificar rostros humanos. Identificar quiere decir darnos el nombre, apellido y datos clave de las personas. Eso existe hace tiempo, pero Anthropic contesta estas dos cosas al gobierno de Estados Unidos. A partir de allí, la discusión escala hasta que una de las normas de contrataciones públicas del gobierno de Estados Unidos le permite al gobierno declarar que una empresa es riesgosa o su provisión de servicios es riesgosa para la cadena de suministros que el gobierno utiliza. Es decir, y lo que hace el presidente, dice a la prensa, para nosotros vamos a declarar que a Anthropic como una empresa que pone en riesgo la seguridad nacional, nuestros intereses, etcétera, porque no nos permite la utilización de esto que para nosotros es clave para lograr nuestros objetivos en defensa de nuestra nación, etcétera, etcétera. Esto, desde luego, tiene, si lo piensan, muchísimas dimensiones. Es verdad, es muy complejo. ¿Por qué? Bueno, por lo pronto, el gobierno responde a las restricciones de Anthropic, digamos, escalando el conflicto en el sentido de decir, bueno, si no puedo hacer esto y esto en estos aspectos con el software que me están proveyendo, entonces no quiero nada. Porque al declarar a la empresa como riesgosa, inmediatamente el gobierno anima a todas las oficinas públicas del gobierno de Estados Unidos, de la administración, a dejar de cancelar los contratos unilateralmente que tiene la empresa con el Estado. Ustedes entenderán que estamos hablando, por supuesto, de, primero, la complejidad al problema se la brinda que estamos hablando de muchísimo dinero. Dinero que para América Latina en general y para... No, es fuera de escala, es decir, es algo completamente, lo cual lo vuelve un problema importante, ¿no? Es decir, una de las cosas que hace que los problemas sean complicados es de cuánto dinero estamos hablando. Bueno, estamos hablando de muchísimo dinero, no es algo en lo que voy a profundizar, es un dato que van a encontrar en cualquier lado, pero lo hace complicado. Porque inmediatamente, además, Anthropic analiza la posibilidad de demandar al gobierno de Estados Unidos, porque, claro, hay dos partes que firmaron un contrato y una de las dos quiere dar por tierra con el contrato de forma unilateral y, por lo tanto, la otra parte, normalmente, cuando se trata de tantísimo dinero, lo va a demandar y va a decir, bueno, acá hay un incumplimiento de contrato, etcétera. Es decir, van a discutir por dinero. Lo que en este programa nos interesa no es esa discusión por dinero, sino sí algo que es fundamental y que, les cuento, yo he investigado desde que inicié el camino bien profundo en tecnología, que es la ética de la tecnología. La ética de la inteligencia artificial, para ser más particular, porque fue la que más explotó, porque ya les he contado y ya estamos experimentando todos los días y a cada rato cómo atraviesa nuestra sociedad y nuestra vida. Y esa ética, por ejemplo, cuando se empezó a utilizar inteligencia artificial en la justicia, me interesó siempre mucho, porque en definitiva, cuando pensamos la relación entre tecnología y sociedad, una de las cosas que nos vamos a preguntar casi sin lugar a dudas es, y bueno, en el fondo, esta nueva herramienta que ponemos a disposición, por ejemplo, de la justicia, por ejemplo, de la medicina,
por ejemplo, de las fuerzas de seguridad, ¿esto está bien o está mal? ¿Esto nos hace una sociedad mejor o peor? ¿Esto nos da beneficios pero nos pone en riesgo? ¿Vale la pena? ¿Es mucho más el beneficio que el riesgo? A la inversa. ¿Esto era una necesidad? Por ejemplo, la sociedad de algún modo estaba necesitando esta innovación tecnológica que traemos o no. Entonces, todas esas preguntas han guiado mi investigación desde por lo menos 2018, es decir, estaría a 8 años de la primera vez que publiqué que en Buenos Aires el Ministerio Público Fiscal comenzaba a utilizar inteligencia artificial en ciertos expedientes. Y eso fue verdaderamente, en ese entonces, una inteligencia artificial simple en su modo de funcionamiento, pero que contestaba algunas preguntas sobre expedientes cuya respuesta verdaderamente hacía una diferencia. No obstante, yo investigué muy profundo respecto de las implicancias que tenía que se utilizara inteligencia artificial en la justicia. Entonces también si buscan van a encontrar muchísima información con mi autoría, en español, en diferentes medios y algo en inglés también, porque en ese entonces había solo 4 países en el mundo que hacían esto. Uno era Argentina, otro era China, el otro era Estonia y el otro era Estados Unidos. Y en esas notas, tanto como en libros que se publicaron a posteriori, analizamos muy en profundidad cómo había que hacer para incorporar inteligencia artificial a un área tan sensible como la justicia. Clave para la democracia, clave para la sociedad, que queríamos que mejorara, que siempre queremos que sea más eficiente, siempre queremos que sea mejor, porque nos hace mejores. Y bueno, había una herramienta, pero había que ver cómo se ponía en práctica. Este área que estamos ahora analizando y lo que hoy, esta semana, se produjo como gran novedad, es súper sensible, porque imagínense ustedes qué diferencia hay entre que una explosión en una ciudad producida por un misil o por el impacto de un dron contra un edificio, etcétera, etcétera, y muchos etcéteras, ocurre de manera completamente autónoma solo porque un software, un programa de computación, define esa acción. ¿Qué diferencia hay entre eso y que la forma, diríamos, entre comillas, un tanto más tradicional, por la cual hay un ser humano o un grupo de seres humanos que toman la decisión de atacar o no atacar un objetivo? Hay una cadena de mando, ustedes entienden, una jerarquía militar dentro de la cual alguien está volando un helicóptero y decide que va a bombardear una zona, etcétera. Algo que es tremendo, digamos, una situación extrema para la humanidad cuando hay una guerra y hay muchos muertos y mucha destrucción y un montón de cosas. Es una enorme diferencia pensar que existe la chance de que eso ocurra sin intervención humana o con intervención humana. Entre muchas otras cosas nos pone a las puertas de algo que en este programa hemos analizado bastante. ¿Quién es el responsable? Cuando una operación, la que sea, si en este momento esta laptop manda un correo electrónico con completa autonomía, bueno, y eso produjera un daño, sería verdaderamente un debate si el responsable soy yo, porque yo no tuve ninguna intervención sobre el proceso. Quiero que se detengan, que puedan detenerse y pensar en esto. Si Carolina puede colocar la placa nuevamente, esa primera placa que veíamos recién, en la cual teníamos a las 2 empresas y al Pentágono debajo, lo que les decía es, apenas se conoce el conflicto entre Anthropic, ahí lo tengo a mis espaldas, muchas gracias, entre Anthropic y el gobierno de Estados Unidos, Sam Altman, el founder de OpenAI, o sea, en definitiva de su producto ChatGPT, aprovecha la oportunidad y dice, bueno, nosotros sí podemos proveerle al gobierno de Estados Unidos lo que está pidiendo, podemos enmendar, llegar a acuerdos en algunas cosas, pero estamos dispuestos a seguir adelante y a brindarle como insumo al gobierno de Estados Unidos la tecnología que está pidiendo. Entonces entra en la discusión OpenAI
una gran también empresa, todas de Silicon Valley, ustedes saben, ¿no? El lugar donde se produce la mejor tecnología en estos términos, ¿no? De software. No estoy hablando de robots o hardware de otro estilo, máquinas, sino software. ¿Ok? Programas de computación, aplicaciones, etcétera, plataformas. Todo eso es Silicon Valley, San Francisco. Muy bien, entonces ambas empresas terminan en una disputa que tiene un costado mediático por redes sociales y discuten. Lo que acá nos interesa es analizar lo siguiente. La pregunta por la ética en el uso de la inteligencia artificial es clave y es una pregunta válida en casi todos sus usos. Porque es tan profundo como va en la sociedad que aun cuando estemos hablando de cómo se está utilizando en la educación, aparecen todo el tiempo preguntas éticas sobre el uso de la inteligencia artificial. Y ustedes lo deben saber. Si tienen hijos en edad escolar, saben muy bien. Yo tengo, lo he contado, una hija en quinto grado o en quinto año, digamos, tiene 11 años. Y hoy estudia con inteligencia artificial, estudia con la ayuda de un agente artificial que le explica, que le muestra diferentes formas de resolver un mismo problema matemático, que la puede ayudar, ¿ok? Eso no pasaba desde luego cuando yo era chico, no había chance. Yo tengo 47 años, yo no estudié así, tampoco estudiaba con una laptop, tampoco había smartphones. Pero digo, todo eso nos lleva todo el tiempo a preguntas éticas. Esta discusión tiene una parte ética que se las voy a resumir y en el programa siguiente también vamos a poder ir a ciertos detalles. Mientras tanto voy mirando cuánto me queda. Creo que me quedan 5 minutos. Bien, ¿qué es lo siguiente? Como lo planteé recién. Gracias, Carolina. ¿En qué cosas estamos dispuestos a automatizar procesos totalmente y que admitir que ocurren cosas sin intervención humana? Les doy un caso bien concreto, lo hablamos hace poco. Los vehículos Waymo, los automóviles que llevan pasajeros y que están en la calle, no están tripulados, nadie los conduce, pero llevan pasajeros. Existen dos categorías dentro de las cuales medianamente la crítica y el análisis académico sobre inteligencia artificial acepta la intervención humana hoy en sistemas de inteligencia artificial complejos, lo que conocemos como deep learning, o sea, aprendizaje profundo, programas de computación que aprenden mucho de la casuística que se le da, que toman decisiones y ajustan sus decisiones según lo que van experimentando, ¿ok? Una forma es Human in the Loop, que es, el loop es el proceso de decir, una IA hace una serie de razonamientos, llamémoslo así para simplificar, hasta que da un output, o sea, toma una decisión. En este caso ejecuta, pensemos, el ataque a un objetivo militar. Eso es una complejidad, lo vamos a ver en el programa que viene. Pero puede haber un ser humano al que la inteligencia artificial deba pedirle aprobaciones hasta llegar a su resultado, que sea, ok, hay que lanzar este misil a este lugar, o hay que matar a esa persona que tenemos delante. Y hay otro que se llama Human on the Loop, otra forma, en la cual el ser humano interviene, pero esto on en vez de in, en verdad estamos hablando de una supervisión humana. Pero no que la inteligencia artificial que está ejecutando un proceso tiene que pedir autorización a cada paso que da. En el primer caso sí, en el segundo no. El Departamento de Defensa de Estados Unidos lo que está pidiendo es déjennos ejecutar operaciones con Human on the Loop. Es decir, con supervisión humana, pero no con intervención. Estas dos palabras nos van a servir mucho porque nos permiten distinguir. Anthropic frente a eso dice no, porque el riesgo en estos dos puntos, es decir, en escenarios bélicos
y en seguridad interior para datos biométricos, el riesgo es altísimo. Es decir, que un policía o un militar dispare un arma contra un ser humano equivocado porque el software lo identificó erróneamente, no tiene vuelta atrás. Entonces necesitamos responsabilidad y explicabilidad humana en todo momento. No puede correrse el ser humano de estos procesos porque el riesgo es muy alto. Y lo mismo ocurre en escenarios bélicos, cuando hay que, con objetivos y demás. No puede ser un human on the loop, no puede estar supervisando, debe estar involucrado en las acciones que llevan a la toma de decisión, a esto me refiero. Así está planteado hoy este escenario que les mostramos. En el próximo programa vamos a ver una placa en la cual comparamos y vamos a ver también algunos otros detalles que hacen a qué está discutiendo hoy el gobierno de Estados Unidos, qué es lo que pretende hacer, por qué las empresas le responden de diferente manera y cuáles son los posibles escenarios de cara a estos enfrentamientos que sostiene Estados Unidos con diferentes potencias en el mundo. Gracias por estar acá. Nos vemos la próxima en Latina Tech.